Buenos días, dándole continuidad al tema del comentario o una explicación a la nueva norma sismo resistente del reglamento del año 2022 de la ciudad de Managua. Eh, Quiero recapitular un poco, tal vez lo que considero el cambio más importante, ¿no? Importante, necesario que hace que la norma nacional ahora sea más compatible con el código ACI, con el código ISC. En cuanto uno abre el código ACI en cualquiera de sus páginas, pues vamos a poder notar que las correlaciones y la terminología y los códigos modelos de diferentes años y de diferentes instituciones norteamericanas y organizaciones están en función de lo que es la categoría de diseño sísmico, que en inglés es la SDC, ¿no? Es decir, eso lo hago y lo menciono rápidamente porque eh, hay que dejar claro, ¿no?, que realmente se considera que esta es una actualización y una mejora que compatibiliza la normativa nacional con las otras normativas de diseño, ¿no? Igual el código ISC de las normativas de acero, ¿no? Hay que tener claro que eh, en los años de licenciatura en la carrera, ¿no?, de ingeniería, lo que se logra estudiar es el ISC 360, ¿no? Sin embargo, dado el escaso tiempo, la normativa para diseñar estructuras en zonas sísmicas con los sistemas de ductilidad media o de ductilidad alta están en el ISC 341, el cual pues se logra aprender o se logra manejar hasta cierto punto a través de haciendo tesis o aquellos estudiantes que realmente se interesan en el área de concreto y quieren hacer sus investigaciones finales o sus tesis, ¿no?, en este tema, ¿no? Igual el ACI tiene el capítulo 18 que es el ACI dedicado a los requisitos para estructuras resistentes en zonas sísmicas. ¿Por qué hablo todo esto? Porque ¿qué es lo que me dice el tipo de estructura y el nivel de ductilidad que yo le voy a asignar a mi diseño? Es la categoría de diseño sísmico, que en la normativa de antes del 2007 pues realmente sí estaba, ¿verdad? Pero había como que hacer cierta equivalencia, había que leer bastante la normativa norteamericana, inclusive la normativa mexicana original, leer esta para tratar de ver o de entender cómo hacer dichas transformaciones, ¿no? El, con lo que cerré la presentación anterior fue un ejemplo muy rápido de clasificación, ¿no?, vamos a decirlo, o de obtención del coeficiente sísmico de una estructura de mampostería, que aquí lo quiero presentar un poco más claro con las tablas asociadas, ¿verdad? Porque pues entiendo que por ahí es donde viene tal vez la dificultad de esta norma, familiarizarse con el orden y la secuencia de los cálculos, ¿no? Entonces en el capítulo 8.1 aparece el método de la fuerza lateral equivalente, es decir, eso no es más que obtener un coeficiente sísmico, multiplicarlo por la masa sísmica, para luego determinar la fuerza lateral equivalente, ¿no? Eh, Les decía en el ejemplo que una estructura de mampostería confinada, por ejemplo, de un nivel, inclusive hasta dos niveles, puede tener un periodo próximo a los 0.15 segundos, ¿verdad? Ya vimos del mapa que aparentemente casi toda la ciudad de Managua, donde está dedicado ahorita el reglamento, es un suelo rígido clase D, ¿verdad? Para una zona sísmica 4, entonces por el momento prácticamente el factor de amplificación FAS es casi una receta que sea 1.4, ¿no? Ese es para la tabla 641. Luego para la tabla 651, esta nos indica los factores de ajuste espectrales, es decir, por cuánto voy a incrementar la demanda, ¿verdad?, para la zona de inicio de meseta y la zona de periodos largos, ¿no? Entonces,
tenemos que fs t sub b y t sub c va a ser el valor de 2 y de 5 tercios. Importante ahora, o necesario, obligatorio, es tener idea del periodo estructural. Entonces, para eso, bueno, con mucha experiencia o aproximando algunos cálculos, uno puede tener idea de por dónde anda el periodo estructural para ubicarse según la ecuación 8.2-2 en uno de los tres intervalos. Estos intervalos están en función eh, del periodo fundamental de la estructura, ¿no? Entonces, pues aquí presento un poco rápido, ¿verdad? Para un periodo de 0.15 segundos mayor que 0, menor o igual que 5 tercios por 0.3, que es el valor constante para t sub c, ¿verdad? En ese rango se encuentra nuestro periodo entre 0 y 0.5 segundos. Presenté el cálculo con la otra ecuación solo para ilustrar un poco de que no cabía en ese rango, ¿no? Y la ecuación 8213 pues ya nos da los coeficientes sísmicos a través de las ecuaciones, ¿no? Es decir, dicha ecuación de coeficiente sísmico dice que es igual a beta por el valor de aceleración del terreno ya amplificado por la influencia de suelo, ¿verdad? Y dividido entre R. Eso no es más que las otras fórmulas que están a la derecha, eh, donde desagrego los componentes. Y si alguien es curioso puede darse cuenta que esa fórmula o esa manera de presentar el coeficiente sísmico es prácticamente idéntico a lo que hace el ACE, el Código Norteamericano de Diseño, ¿no? Sustituyendo estos factores con un factor de importancia 1 y con un R igual a 3, pues tenemos un coeficiente sísmico de 0.414. Bastante similar a lo que se obtenía con la normativa 07. Siempre hay que tener presente que hay un coeficiente mínimo, ¿verdad? Que, bueno, suele sustituir los valores de 5 tercios por beta, que vale 2.4 como valor constante, por la aceleración otra vez del terreno amplificada entre 2 por R sub 0. Ese sería el coeficiente que se ocuparía en caso que a través de la fórmula del coeficiente no hubiera dado menos que 0.35, ese es el valor de coeficiente mínimo, ¿no? Le había dicho terminando la presentación anterior que el periodo se puede aproximar en función del sistema estructural, ¿no? Eso ya lo presenta la normativa, pero por si alguien quiere ampliar o confirmarlo, pues también eso es tomado de la normativa ACE, que está en función del sistema estructural y del número de pisos, ¿no? Bueno, continuando con la normativa, tenemos la unidad de carga y combinaciones, ¿verdad? Eh, Se considerarán cargas variables o cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las edificaciones y que no tienen carácter permanente, ¿no? Recordemos que, bueno, esto principalmente está indicado en unas cargas de acuerdo al destino o la ocupación, ¿no? Eh, Notemos que ahora se le llama carga variable, ¿no? Y no necesariamente carga viva. Tampoco existe en las tablas la columna de cargas vivas reducida, ¿no? Porque en eso también hay una modificación importante eh, que ya está bastante actualizada y acorde a la normativa ACE, ¿no? Los valores de carga variable o antes carga viva realmente son idénticos a los valores que se tenían antes, ¿verdad? Con varias notas que, bueno, cada quien hay que leerla en su momento al detalle, ¿no? Sí se agregan bastantes índices
o notas varias derivadas del tema de cargas vivas, ¿no? Como cargas vivas, variables móviles, el tema de vehículos y camiones, teclas, monorrieles, ascensores, montacargas, escaleras mecánicas, impacto, eh, reducción de las cargas variables, porque siempre está una ecuación que permite reducir en función del área, ¿no? Eh, Cargas variables con comentarios particulares si son mayores o menores a 500 kilogramos, asientos, lugares de auditorios, presiones de tierras, presiones hidrostáticas, viento y ceniza volcánica. Eh, claro, cada uno de estos incisos tiene unos cuantos párrafos donde se explica y se menciona, ¿no? Para techos livianos se conserva lo que ya conocemos, ¿no? Que es una carga de 10 kilogramos por metro cuadrado, que se coloca una carga de 100 kilogramos para elementos que le llamábamos secundarios o de 200 kilogramos para elementos principales, ¿no? Fíjense qué importante es que para efecto de sismo, tanto para las masas como para las combinaciones, no se debe considerar carga variable en el techo. Es decir, ahora desaparece esa aplicación y también más adelante vamos a ver que el tema o el valor aquel de 10 kilogramos por metro cuadrado que eran las cargas vivas reducidas en estructuras de techo liviano, como por ejemplo bodegas o casas, ¿no? Ese valor desaparece, ¿no? Es decir, realmente eso ocasionaba demandas de sismo bastante incrementada antes, porque imagínense un área de 1000, 2000 metros cuadrados por 10 kilogramos, eso eran cargas vivas reducidas bastante grandes que en la realidad no son congruentes con la prácticamente nula ocupación o permanencia de una persona, ¿no? Entonces ese es un tema importante, ¿no? Respecto a las cargas y combinaciones en el inciso 7.5, pues hay bastantes variantes, varias ecuaciones adicionales, diferenciaciones entre cargas variables de techo, es decir, en una misma ecuación se diferencia con factores diferentes las cargas vivas de techo con las cargas vivas de los entrepisos. Hay que tener cuidado, además de comentarios que tienen todas estas ecuaciones, ¿no? No siempre se recomienda el valor de 0.5, por ejemplo, como carga en las cargas vivas de techo, ¿no? Para el tema de las cargas sísmicas, así a grandes rasgos, se deben considerar las combinaciones del inciso 7.5.1, ¿ah? Y ahora, eh, igual, acorde a todas las normativas, ya se considera o se recomienda incluir el efecto del sismo vertical y del sismo horizontal, ¿no? Todo eso pues igual se explica en la normativa. El sismo horizontal pues ya lo manejamos, proviene de un coeficiente o de un espectro y el sismo vertical pues hay una ecuación, ¿verdad? Que toma un porcentaje de la aceleración horizontal y la transforma en vertical. Básicamente el- es el, es el concepto, ¿no? Eh, bueno, aquí hay unas ampliaciones de los efectos bidireccionales, se conservan, ¿no? El 100% en una dirección, el 30% en la otra. Eh, para los efectos de la carga viva sísmica vertical, ahí se presenta la ecuación que le hablaba, ¿no? Luego de hablar un poco o manejar qué son las nuevas cargas y las combinaciones, ¿no? En el capítulo 8 pues tenemos los métodos de análisis sísmicos, ¿no? Pues básicamente ya manejamos que tenemos los estáticos lineales, ¿verdad? Perdón, es decir, tenemos la fuerza lateral equivalente que se calcula a través del coeficiente sísmico, ¿verdad? Tenemos luego los estáticos lineales, los dinámicos lineales, que es el análisis modal espectral, básicamente, ¿no? Eh, Otra variante importante es el valor del cortante basal dinámico versus el estático.
Si recuerdan, la normativa anterior nos decía que el cortante dinámico debería ser igual al menos el 80% del cortante estático. Esa restricción del 80% o ese límite, ¿no?, ya se eliminó y ahora el cortante dinámico debe ser igual al 100% del cortante estático. Eso también ya está acorde a la normativa actualizada de cualquier país, sobre todo la normativa norteamericana, ¿no? Eh, Muy rápidamente, ¿verdad? El capítulo 8 considero que esos son los puntos más importantes y ojo con eso, ¿no? Que el cortante dinámico ahora debe ser el 100% del cortante estático en un análisis modal espectral. En cuanto a los criterios de modelado estructural, pues se incluyen algunas indicaciones o referencias de cómo modelar ciertos componentes de marco, recomendaciones respecto a cómo modelar mampostería, que realmente es algo bastante complejo y que no se logran tomar todos los efectos y el comportamiento real, ¿verdad? Pero bueno, en el capítulo 9 importante tocar el tema del peso sísmico efectivo, ¿no? Recordemos que antes el peso sísmico era la carga muerta más la viva reducida. Ahora hay una reducción importante en esa masa al momento de un sismo. Y es que ahora va a ser más el 15% únicamente, más el 15% de la carga viva. Antes teníamos 40, 50, hasta 60 y hasta 70% en algunos casos, ¿no? Generalmente andaban en 40, 50% de la carga viva. Ahora eso se reduce a 15%. Y en algunos casos especiales, pues que ahí se indican, esta se convierte en el 30% de la carga viva, ¿no? Entonces por ahí, en cuanto al concepto y los valores de lo que es peso sísmico y masa sísmica, hay una reducción, ¿no? También eso coincide, por ejemplo, a la izquierda pegué el comentario del DELACE en el inciso 12.72 de que prácticamente ellos anulan el efecto de la carga viva reducida, excepto ciertas consideraciones, ¿no? Del capítulo 10 del tema de deformaciones y derivas de piso, pues también hay otras variaciones eh, importantes, y es que si ustedes recuerdan, en el reglamento del 07 tenemos las derivas de servicio y colapso, ¿no? Derivas, desplazamiento, distorsiones, ¿no? Por servicio y colapso ahora ya desaparece el tema de las derivas de servicio, que aparte ya creo que la mayoría manejábamos que se consideraba casi un error el tema de aquel de multiplicar por omega q entre 2.5. Es decir, si uno tomaba la norma madre donde venía nuestro reglamento, tenía parámetros mucho menos restrictivos, hasta de 2 y 3 veces, ¿no? Entonces, pues ahora queda únicamente como revisión de derivas de piso eh, el tema del desplazamiento, básicamente asociado a colapso, ¿no? Para desplazamientos, pues se pueden ocupar los métodos equivalentes de fuerza lateral o el método dinámico modal espectral para obtener estos valores, ¿no? O si acaso se va a hacer un análisis con registros de acelerograma, ya sea lineal o no lineal, pues también se permiten. En estructuras de concreto reforzado y mampostería hay que recordar que se deben de agrietar o fisurar, ¿verdad? Eh, las columnas y muros, ¿no? Recuerden que para muchos temas ya relacionados a la especialidad de concreto o acero tenemos las normativas específicas de concreto y acero. El tema del desplazamiento eh, provocado, ¿verdad?, por empujes de viento, ahora aparece un límite que se recomienda que este no sobrepase H sobre 400, ¿verdad?, por cada nivel, ¿no? Para el tema sísmico, el desplazamiento en un nivel usado para calcular la deriva de piso se determina mediante la ecuación mostrada en donde C sub D es un coeficiente de
de deflexión, ¿verdad? Y todo eso está acorde a también a las normativas más actuales. Los códigos de diseño sísmico a nivel mundial estiman los desplazamientos máximos inelásticos que un edificio pudiera exhibir ante un evento sísmico al multiplicar los desplazamientos laterales de diseño obtenidos mediante un análisis elástico, y este desplazamiento se multiplica por un factor adimensional que es el coeficiente de deflexión que aparece para cada sistema estructural en la tabla 551, ¿no? Igual la normativa norteamericana pues posee este parámetro de amplificación y con el mismo nombre. Entonces eso es importante, ¿no? Que hay que manejar que se multiplican los desplazamientos por el coeficiente de deflexión y se divide entre la importancia, ¿ya? Y pues los desplazamientos, distorsiones, tienen una tabla donde ahora están los valores límites. Parecido al concepto del reglamento anterior, lo único que eliminando eh, el tema de las derivas o distorsiones de servicio, ¿no? Importante me parece tocar el tema de el periodo para el cálculo de las derivas de piso, es decir, se permite que el desplazamiento elástico usando las fuerzas de diseño sísmicas basadas en el periodo fundamental de la estructura sea únicamente el valor del periodo T que se calculó de forma aproximada, sin los factores de incremento. Eso lo pueden ver en el reglamento. Existe un límite que se considera como periodo máximo, pero ese máximo periodo no es válido para el cálculo de las derivas de piso, ¿no? Entonces, como comentario, se tiene que la norma establece que el periodo fundamental utilizado para determinar el cortante basal no debe exceder el periodo aproximado multiplicado por un límite superior C sub U. Esa es una tabla, ¿no? Pero para los efectos de desplazamiento y distorsiones, ese valor C sub U no se debe ocupar porque recuerden que a mayor periodo, cuando ya salimos, sobre todo cuando ya salimos de la meseta, a mayor periodo tenemos asociadas demandas de aceleraciones menores, ¿no? Y luego los últimos capítulos, pues que están más relacionadas, ya se sale un poco fuera del tema específico de estructura, el tema de instrumentación sísmica, ¿verdad? En el capítulo 11, en el capítulo 12, los requisitos para el aseguramiento de la calidad del diseño y la construcción de las edificaciones sismo resistentes, ¿verdad? Ahí se toca el tema de las licencias, la experiencia requerida, currículum, estudio avanzado, etcétera. Es decir, realmente hay varios párrafos y hasta varias páginas dedicadas a todo este tema, ¿verdad? Que no, ya se sale del interés específico de esta charla, ¿no? El capítulo 13 es bastante importante, ¿no? Inclusive pues deberían de manejarlo los arquitectos, los formuladores, etcétera, ¿no? Es un capítulo referido a las disposiciones técnicas para los estudios de sitio, ¿no? Este incluye los estudios geológicos, los estudios geofísicos y y los estudios geotécnicos. Es decir, hay una tabla bastante bastante amplia respecto al tema de los estudios de suelo, cómo deben de presentarse en función de los números de piso, la cantidad de sondeo, el retiro que puede haber entre un sondeo y otro sondeo, eh, y estos definidos o están en función de la categoría o lo que antes le llamábamos el grupo, ¿no? El grupo de las estructuras, ¿no? Es decir, son varias páginas dedicadas a todo lo que es ensayo geotécnico, investigaciones del suelo, ¿no? Ya vamos a ver las tablas, ¿no? De acuerdo a la categoría de la edificación, existen unos parámetros que nos dicen eh,
si esta categoría es baja, media, alta o especial en función del área, del número de piso, ¿ya? Este, y de si son construcciones repetitivas o no, pues eh, cuáles son los requisitos mínimos para los estudios de suelo, ¿no? Es decir, profundidades mínimas, distancias entre exploraciones, ¿no? Igual para el tema de, existe otra tabla que está en función de los desplantes de las zapatas, ¿no? Es decir, si el desplante de su F de la zapata es determinado valor, eh, se le suma 4 metros, por ejemplo, y esa va a ser la profundidad mínima de investigación, ¿no? Entonces, este capítulo 13, pues, aunque es un capítulo de geotecnia, está realmente eh, bastante relacionado con el tema del diseño estructural de las fundaciones. Bueno, yo con esto me despido y esperemos tener un poco de tiempo para ver si complementamos con algunos ejemplos.